Me llamo Lorena. No soy el tipo de persona que suele aparecer en historias de venganza. Crecí creyendo que la familia lo es todo, que las hermanas deberían ser mejores amigas. Que la sangre pesa más que cualquier resentimiento. Creo que por eso me costó tanto tiempo darme cuenta de que Marian, mi hermana menor, nunca soportó verme feliz. No era envidia por mi cabello, mi habitación o mis logros. Era algo más profundo. Casi como una sombra que se cernía sobre cualquier alegría que yo sintiera. Crecí oyendo a las personas decir que María era sensible, que necesitaba cuidado, que solo quería ser amada. Ella era 2 años más joven, más bonita, más extrovertida, la consentida de nuestros padres, de las tías, de las profesoras. Todo lo que hacía era una excusa, las rabietas eran creatividad. Las crisis eran emociones a flor de piel, las mentiras eran imaginación desbordante. Y yo, siempre al lado, la hermana mayor que aprendía a ceder para no causar problemas, a pedir disculpas aunque no hubiera hecho nada mal. A compartir hasta lo que nunca quise compartir. La primera vez que sentí de verdad el peso de esta dinámica fue cuando tenía 11 años. Había recibido un cuaderno nuevo de esos coloridos, llenos de pegatinas y hojas perfumadas, y lo escondí al fondo del cajón, temerosa de que María quisiera cogerlo para ella. A la mañana siguiente encontré el cuaderno todo garabateado, las hojas arrancadas, las pegatinas pegadas en la puerta de su habitación. Cuando fui a reclamar, lloró tanto que mi madre me obligó a pedir perdón por no prestarlo. Parecía una tontería de infancia, pero fue solo el comienzo. María crecía llevándose todo de quienes se cruzaban en su camino, juguetes, amigos, hasta mi tiempo con nuestros padres, si yo organizaba un cine con mi madre. Ella inventaba un dolor de estómago y acababa yendo también. Si sacaba una buena nota, derramaba leche sobre mi boletín o arrugaba el papel para que nadie lo viera. Poco a poco, aprendí a dejarlo pasar. Aprendí a conformarme con poco, a desaparecer en las fiestas familiares. A bajar la cabeza cuando alguien elogiaba. María solo quería paz. Pasó el tiempo, crecimos, pero nada cambió realmente. María siempre encontraba la manera de aparecer, de ser el centro de atención, de conseguir lo que quería. En el colegio, cuando comencé a destacar en danza, inventó una lesión solo para ser llevada en brazos por el profesor. Cuando entré en la universidad, hizo un escándalo diciendo que yo estaba abandonando a la familia. Y yo, como siempre, cedía, cambiaba los planes, posponía mis sueños, tratando de no lastimar a mi hermana. Pero la vida no espera. Me gradué, comencé a trabajar, hice nuevos amigos. Viajé. Por primera vez, sentí un poco de libertad de construir algo solo para mí. Fue ahí cuando conocí a David. No era un príncipe de cuento de hadas, pero era amable, gracioso, un poco tímido. Nos conocimos por casualidad en una fila de panadería, de esas coincidencias que solo creemos después de que suceden. Me pidió disculpas por chocar con mi bolso, se rió de mi exagerado pedido de croissants, y antes de que me diera cuenta, ya había anotado mi número en una servilleta. Nuestra relación fue sencilla, sin grandes promesas ni fuegos artificiales. Era buena compañía, risas fáciles, conversaciones sinceras. Por primera vez, me sentía vista. No como la hermana de María, no como la hija obediente, sino como Lorena. Solo Lorena. Y eso me daba miedo y alegría a la vez. Tardé semanas en contarle a mi familia. No era un secreto, pero tampoco quería exponerlo. Ya sabía que María no le gustaba compartir atención, mucho menos con alguien que no formara parte de su círculo. Pero un día, mi madre me vio enviando mensajes y me preguntó. Sonreí, sentí mi rostro sonrojarse, le confesé, estoy saliendo con un chico llamado David. Ella sonrió, se alegró. Quería saber todo. Y yo, por primera vez, sentí un poco de esperanza. Tal vez María había cambiado. Tal vez solo quería verme feliz, como siempre decían. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo descubriera. El domingo siguiente, durante el almuerzo familiar, mi madre dejó escapar, Lorena está enamorada, gente. María abrió los ojos, sonrió de forma forzada y empezó a hacer 1000 preguntas sobre David. ¿Dónde lo conocí? ¿Cómo era? ¿Sí tenía fotos? ¿Qué hacía de su vida? Yo respondí todo un poco incómoda, queriendo cambiar de tema, pero ella insistía, volviendo la conversación hacia él. La semana siguiente, me pidió ver mi teléfono, fingió interés en nuestras conversaciones, se rió de los mensajes tontos y luego devolvió el teléfono fingiendo aburrimiento. Me parecía extraño, pero intenté ignorarlo. Pero María nunca ignora nada. 3 días después, David me comentó que había recibido una solicitud extraña de amistad en Instagram. Una tal de Maridiva, ¿la conoces? Mi estómago se hundió. Le expliqué que era mi hermana, probablemente solo curiosa. A él le pareció gracioso, dijo que su hermana también era un poco invasiva. Nos reímos, pero por dentro ya sentía esa vieja ansiedad crecer. El siguiente fin de semana, María apareció sorpresivamente en mi trabajo.
Llegó riendo, abrazó a todo el mundo. Me arrastró para tomar un café en la esquina. Quiero conocer a tu novio, dijo guiñando un ojo. Traté de desviar la conversación, pero insistió, hizo un drama, dijo que necesitaba apoyarme. Después de ese día, María empezó a rodearme, quería saber dónde estaba, qué hacía, con quién salía. Aparecía sin avisar en lugares, coqueteaba con mis amigos, intentaba ser el centro de todo, estaba tan feliz con David, tan ocupada equilibrando mi rutina. Que me di cuenta demasiado tarde, mi hermana estaba tramando algo el día en que todo se desplomó comenzó como cualquier otro. Era un viernes lluvioso, estaba cansada, solo quería dormir temprano. Recibí un mensaje de David, ¿tienes el fin de semana libre? Respondí que sí. Acordamos vernos el sábado por la tarde. A la mañana siguiente, me desperté con una llamada perdida de María. Un mensaje de texto, llama urgente. Pensé que sería algún drama. Esperé un poco antes de devolver la llamada. Cuando finalmente la llamé, ella contestó llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Fui hasta su apartamento, ya preocupada. Cuando llegué, encontré a María en el sofá, con maquillaje corrido y los ojos rojos. Me abrazó como si fuera la última persona en el mundo. Necesito contarte algo, dijo, temblando. David no es quien tú piensas, mi corazón se detuvo. Continuó, desbordando mentiras, que la había visto salir con otra, que él era falso, que estaba usando mi nombre en conversaciones extrañas. No quería creerlo, pero ella lloraba tanto. Juraba que solo quería protegerme. Salí de allí destrozada, con la cabeza dando vueltas. No sabía que eso era solo el comienzo del dolor más grande que jamás había sentido. Y que, en ese momento, María había decidido, mi felicidad no estaba permitida. Pero si quieres saber cómo descubrí toda la verdad de cómo mi vida cambió para siempre por esto, quédate conmigo. Hay cosas que solo quien las ha vivido puede contar, y tal vez mi historia te ayude a ver la tuya con otros ojos. Ah, y si te gusta este tipo de historia real, suscríbete al canal. Tengo mucho más para compartir, incluyendo todo lo que viví después de ese día. Me gustaría decir que, ese sábado, después de las lágrimas de María y las acusaciones sobre David, simplemente confié en mi instinto de hermana y defendí al hombre que amaba. Pero no fue así. Crecer al lado de María era como vivir en un escenario en cada nuevo acto. Ella cambiaba el guión, distorsionaba las palabras, manipulaba al público con una facilidad que siempre me dejaba desconcertada. Lo más extraño era que, hasta sus mentiras, cuando las decía con esa voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, parecían verdades irrefutables. Y yo, toda mi vida, había aprendido a dudar de mí misma. Salí de su apartamento con la cabeza dando vueltas. ¿Sabes esa sensación de que el suelo va a desaparecer bajo tus pies? Así me sentí. Caminé por la calle sin rumbo, con el móvil vibrando en la mano en mensajes de David, queriendo saber si estaba bien. No respondí de inmediato. Me senté en un banco del parque y me quedé mirando la lluvia fina, tratando de organizar mis pensamientos. Las palabras de María seguían resonando. Él no es quien tú piensas, Lorena, te lo juro. Lo vi con mis propios ojos. Pero, ¿realmente lo vio? ¿O solo quería ver lo que le convenía? En el fondo, lo sabía, ella nunca soportó que yo fuera feliz en los lugares donde ella sentía que faltaba, que lograra lo que ella no podía retener. Intenté recordar a David, sus gestos, la forma en que me miraba, siempre atento, preocupado, presente. Nunca dio señales de que había otra persona. Y, aún así, esa duda plantada por María comenzó a crecer como una hierba mala, sofocando mis certezas. Esa noche no pude dormir. Cada mensaje de David me parecía una trampa, cada silencio suyo me parecía sospechoso. Por primera vez, me vi mirando las redes de mi propio novio, buscando alguna señal oculta, algún indicio de traición que no existía. No encontré nada, pero tampoco hallé paz. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. ¿Está todo bien entre vosotros? María está preocupada, dijo que no dormiste en casa. Me dolió saber que ya había avisado a la familia, incluso antes de que pudiera asimilar todo eso. Respondí que estaba bien, solo necesitaba un poco de tiempo. Mi padre me llamó poco después, con esa voz grave de siempre. ¿Sabes que puedes contar con nosotros, verdad, hija? Agradecí, pero no expliqué nada. No quería exponer a David, ni alimentar más el guión que María había inventado. Al comienzo de la semana, volví a mi rutina, pero mi cabeza no estaba en ella. David me enviaba mensajes de buenos días, preguntaba si podía pasar a verme, enviaba memes, fotos del perro. Hacía todo lo posible para sacarme una sonrisa. Traté de ser normal, pero era imposible fingir que todo seguía igual. Hasta que, un martes lluvioso, apareció en mi trabajo de sorpresa, con café y croissants en la mano. ¿Estás rara, Lo? ¿Te pasa algo? Me senté con él en una mesa apartada. Las manos frías. Decidí hablar. María me contó algunas cosas sobre ti, que te vio con otra.
¿Qué me estás engañando? David se puso pálido por un segundo. Luego respiró hondo, indignado. Lorena, yo nunca, tú me conoces. Solo salgo contigo, mi WhatsApp está abierto, mis redes también. ¿Quieres ver mi móvil? Moví la cabeza, avergonzada. Él continuó, tu hermana no me quiere, ¿verdad? Nunca le he caído bien. Pero inventar eso, ¿le crees? El silencio entre nosotros dolió más que cualquier grito. Quería creer en él, pero María era mi hermana. Era casi imposible desconectar la duda que ella había sembrado en mí. Ese día quedó grabado en mi memoria como el momento en que comencé a perder a David, sin darme cuenta. En los días siguientes, María no me dejaba en paz. Mandaba mensajes. A medianoche preguntaba cómo estaba, ofrecía ayuda para superar el término en un término que ni siquiera había ocurrido aún, pero que ella ya hacía realidad. Comencé a darme cuenta de cómo manipulaba a todos. Un día, escuché a mi madre por teléfono, hablando en voz baja. Lorena está muy afectada, David no era lo que parecía, pobrecita mi hija. Y yo. Allí, escuchando todo, me sentí invisible. María controlaba la narrativa, usaba su sufrimiento como excusa para ser cruel, se hacía pasar por protectora, mientras destruía todo por dentro. En uno de los pocos días que tuve valor, decidí confrontar a María por mensaje. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Respondió al instante. Como si lo estuviera esperando, solo quiero lo mejor para ti. No quiero verte herida como yo lo estuve. Fui tras las supuestas pruebas que decía tener. Pregunté quién era la chica con la que David había sido visto. Ella desvió el tema, cambió de conversación, dijo que no era el momento para hablar de eso, que debía confiar en ella. Esto me dejó aún más confundida. Si había pruebas, ¿por qué no las mostraba? Sentía que algo estaba mal, pero no sabía qué hacer. Un sábado por la noche, decidí ir a la casa de David. Llegué por sorpresa, con el corazón acelerado. Abrió la puerta con una sonrisa, me abrazó fuerte, como si presintiera lo que venía. A mitad de la noche, le pedí el teléfono. Él lo entregó sin dudar, me dejó revisar todo. Ningún nombre extraño. Ningún mensaje sospechoso, solo conversaciones. Sobre trabajo, familia y nuestros planes para un viaje que nunca sucedería. Sentí vergüenza de mí misma, pero también una profunda tristeza. María había conseguido, no solo me alejaba de David, sino que me hacía dudar de mí, de mis sentimientos, de mis decisiones. Y parecía que alimentaba esa inseguridad llamándome. Al día siguiente, para saber si ya estaba mejor, si ya había terminado, en ese punto, mis amigos comenzaron a notar mi desaparición. Recibí mensajes de Carolina, mi mejor amiga desde la infancia. ¿Qué está pasando? Has desaparecido. María también hablaba con ella, contaba versiones dramáticas. Decía que yo estaba deprimida por una traición, que necesitaba ayuda, siempre poniéndose ella misma como la salvadora. Carolina empezó a dudar, pero un día me llamó para hablar. Lorena, no quiero meterme. Pero creo que necesitas mirar todo esto desde afuera. ¿Realmente crees que David te engañaría? ¿O crees que alguien quiere verte sola? Sus palabras me hicieron pensar. Pasé noches sin dormir, revisando todas las situaciones en las que María había interferido en mi vida. Todos los momentos en que ella era la víctima y yo, de alguna manera, siempre perdía. En medio de este caos, recibí un mensaje de un número desconocido. Lorena, solo para avisarte, tu hermana está inventando cosas sobre ti por ahí. Si quieres hablar, estoy aquí. Era Fernanda, una antigua amiga de María, que se había alejado por una pelea fea hace años. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad. Ella parecía incómoda, pero decidió hablar. Perdona que me meta, pero pensé que necesitaba saber. María siempre ha tenido ese lado. ¿Sabes? Si no lo tiene, nadie puede tenerlo. En el instituto. Ya inventó que habías copiado en un trabajo, ¿recuerdas? Intentó alejar a novios, amigas, profesores. Siempre fue así. Yo me alejé por eso. Salí de ese café con el corazón acelerado. Era como si, por primera vez, pudiera ver a mi hermana, sin los filtros que la familia insistía en usar. Decidí buscar más personas del pasado, exnovios, examigas. Gente que se hubiera cruzado en el camino de María. Todos confirmaron, en versiones diferentes, el mismo patrón. María destruía lo que no podía poseer, y luego lloraba hasta ser perdonada. Al mismo tiempo, David comenzó a alejarse. No lo decía, pero lo sentía. Estaba cansado de ser juzgado, cansado de la sombra constante de María. La última vez que nos vimos, dijo, me gustas mucho, pero no puedo competir con tu familia. Tienes que resolver esto por ti misma. Si algún día lo consigues, búscame. Su fue de mi vida así. En silencio, sin drama. Y yo me quedé allí, sola, sosteniendo los pedazos de lo que quedó. En ese momento, supe que María había ido demasiado lejos, y que no podía seguir callada. A partir de ahí, todo cambiaría.
Pero para dar vuelta al juego, tendría que aprender a no dudar más de mí misma y, finalmente, enfrentar a María. Siempre imaginé que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, sería como en las películas, luces encendidas, la sala en silencio. Cada palabra saliendo de mi boca como una flecha certera. Pero la vida real es menos glamurosa, más desordenada. Y, en mi caso, el enfrentamiento con María ocurrió una tarde cualquiera, con el olor a café fresco y las voces apagadas de nuestros padres resonando por la casa. Después de que David se apartó definitivamente, pasé días escondiéndome. En el trabajo, llevaba una sonrisa mecánica. En casa, cerraba la puerta y apagaba el móvil. Pasé noches enteras revisando conversaciones, intentando entender dónde había perdido el control de mi propia vida. Sabía que no podía seguir huyendo. Pero enfrentar a María, después de todo lo que me dijeron Fernanda, Carolina y los demás, me aterraba más que cualquier pesadilla. El empujón final vino de mi madre. Un domingo. Golpeó mi puerta temprano, con una expresión preocupada, sosteniendo una caja de fotos antiguas. Me senté a su lado en el salón, con un nudo en la garganta. Empezó a hablar de cuando era niña, de cómo siempre fui demasiado madura, de cómo María siempre necesitó protección. La escuchaba en silencio, pero, por primera vez, una ira legítima crecía dentro de mí. Cuando mi madre terminó, la miré a los ojos y le dije, «Mamá, ¿alguna vez te has parado a pensar que proteger a María siempre significó dejarme sola?» Ella guardó silencio, sosteniendo una foto nuestra, las dos tomadas de la mano en un parque. Su mirada se perdió en el tiempo, y supe que, finalmente, había sembrado una duda en ella ese mismo día. Fui al apartamento de María. No la avisé, no la llamé, toqué el timbre y esperé. Ella abrió la puerta en chándal, con los ojos hinchados, sorprendida al verme. Entramos en un silencio incómodo. Me senté en el sofá, respiré hondo y comencé. «Basta, María. Quiero escucharte. Quiero saber por qué». Ella me miró, primero con desdén, luego con un toque de miedo. Intentó reír, cambió de tema. Me preguntó si quería un té. Yo, insistí, «¿Por qué mentiste sobre David? ¿Por qué siempre haces esto conmigo?» Su rostro se cerró. Por un momento pensé que iba a explotar. En lugar de eso, se dejó caer en el sofá. Cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar. Un llanto feo, sofocado, el tipo de llanto que mezcla culpa, rabia y desesperación. «Siempre tuviste todo», Lorena murmuró entre sollozos. «Siempre fuiste la buena hija, la favorita de los amigos, la preferida de los novios. Yo nunca fui más que tu sombra». Sus palabras cortaron profundo, pero, por primera vez, no me hicieron más pequeña. Solo me hicieron ver que mi vida no era el escenario de su drama. «María, sabes que eso no es cierto. Siempre te dieron todo. Yo solo tuve que aprender a defenderme por mí misma. Tú nunca soportaste ver a alguien feliz porque nunca te sentiste feliz de verdad». Ella guardó silencio, el llanto disminuyó. Me miró con rabia, pero también con una tristeza que me desarmó por un instante. «Solo quería que alguien me mirara como te miraban a ti», confesó con la voz baja. «Cuando vi que David te amaba, yo solo no lo soporté». «¿Entonces por eso destruiste lo que yo tenía con él? ¿Solo para verme tan vacía como te sentías?» No respondió. El silencio fue suficiente. Me levanté, respiré hondo y dije, más para mí misma que para ella: «Basta, María. Estoy cansada de vivir en esta guerra. Necesitas ayuda, no una audiencia. Ya no seré más un personaje de tu teatro». Salí del apartamento con las piernas temblando, pero con una extraña sensación de alivio en el pecho. Por primera vez, había enfrentado a María sin miedo al escándalo, sin pedir disculpas por existir. En el ascensor, me sorprendí llorando, pero era un llanto diferente. Era el luto por lo que había perdido, pero también el comienzo de una libertad que nunca antes había sentido. En los días siguientes, la familia estaba en caos. María contó versiones distorsionadas de nuestro enfrentamiento a las tías, a mi madre, a cualquiera que quisiera escuchar. Dijo que yo había sido cruel, que no me importaba ella, que estaba huyendo de la familia. Mi madre me llamaba todos los días, intentando hacer de mediadora entre nosotras. Mi padre, como siempre, se quedó en silencio, pensando que todo se resolvería con el tiempo. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir dejándolo todo en las entrelíneas. Mandé un mensaje a la familia en un grupo donde rara vez hablaba. Sé que todos están escuchando versiones diferentes sobre lo que ocurrió entre María y yo. Solo quiero decir que necesito un tiempo por mí misma. No estoy peleada, no quiero guerra. Pero ya no puedo seguir siendo la hermana fuerte que siempre traga todo. Necesito cuidarme ahora. Recibí algunas respuestas automáticas, emojis. Unos ánimo, querida, pero, en el fondo, sabía que mucha gente seguiría del lado de Mariano, al menos preferiría la versión más cómoda de que yo solo estaba distante en ese periodo.
La vida parecía estar en suspenso. Extrañaba a David, pero sabía que, mientras no resolviera este ciclo, ninguna relación sería saludable. Hablé más con Fernanda, con Carolina, empecé a investigar patrones de abuso emocional. Narcisismo, dependencia familiar. Descubrí, en videos y testimonios en internet, que no era la única. Miles de mujeres vivían historias similares de hermanas tóxicas, madres ausentes. Familias que protegían al agresor por miedo al conflicto. Esas conversaciones me dieron fuerzas para seguir adelante. Comencé terapia, me reconecté con viejos amigos, me inscribí en un curso de escritura creativa. Poco a poco, recuperé mi gusto por la vida, por salir, por estar conmigo misma. Los domingos, rechazaba la invitación para los almuerzos familiares. Incluso cuando mi madre se quejaba de mi ausencia, aprendí a decir no. Fue doloroso, pero liberador. Un mes después, un sábado soleado, María apareció sorpresivamente en mi edificio. Tocó mi interfono durante largos minutos. Me demoré, pero bajé. Estaba abatida, sin maquillaje, casi irreconocible. Te echo de menos, dijo. Con voz quebrada. No puedo dormir. No paro de pensar en todo. María, necesitas ayuda. Yo no puedo resolverlo por ti. Ella se quedó quieta, mirando al suelo. No sé cómo hacer esto sola. Por un instante, sentí pena. Pero era diferente de la compasión que me hacía aceptar todo antes. Sabía que ayudar a alguien no era sacrificarse. Necesitas buscar ayuda de verdad. Terapia, hablar con alguien que te entienda. No con la familia, no conmigo. Ella movió la cabeza. Dudosa, lo intentaré. En los días siguientes, no supe nada más de ella. Supe por mi madre que estaba yendo a terapia, que había comenzado a salir menos, a buscar nuevos círculos. Durante un tiempo, esperé una disculpa, un intento de reconciliación. Pero sabía que no podía exigirlo de ella. El cambio más grande tenía que ocurrir en mí, no vivir más esperando el reconocimiento de quienes nunca quisieron ver mi dolor. Mientras tanto, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje de David. Hola, Lorena. Supe de todo. Espero que estés bien. No respondí de inmediato. Esperé un día entero antes de abrir la conversación de nuevo. Estoy mejor. Gracias por preocuparte. Cambiamos pocas palabras, tímidas, cuidadosas, llenas de silencio. Pero solo con saber que él conocía la verdad, que estaba dispuesto a hablar, me trajo una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. En ese momento, me di cuenta, el punto de inflexión no era derribar a María ni probar quién tenía razón. Era liberarme del miedo al rechazo, del miedo a desagradar, del miedo a no ser amada. Por primera vez, me sentí orgullosa de mí misma y, a pesar del dolor por todo lo que perdí, entendí que mi vida finalmente comenzaba a escribirse con mi propia pluma, y eso era solo el comienzo de lo que aún estaba por venir. Las semanas después de aquel último encuentro con María pasaron como si estuviera reaprendiendo a caminar, cada paso tanteando un suelo nuevo, desconocido. No hubo explosiones, ni grandes revelaciones, solo una extraña quietud, como si el mundo hubiera decidido, de repente, caminar a un ritmo diferente. Por primera vez, el silencio no era un castigo, sino un regalo. Mi rutina cambió de una forma sutil. Ya no tenía que responder mensajes que solo me dejaban ansiosa. No sentía esa presión de agradar a todo el mundo, de asistir a todos los eventos familiares, de medir cada palabra para no herir los sentimientos de alguien que nunca se preocupó por herir los míos. Descubrí el sabor del tiempo libre, de las pequeñas elecciones que solo eran mías, comprar flores para la casa, probar recetas, terminar libros olvidados. Parecía poco, pero para mí era todo. Mi madre, claro, sintió la distancia. Me llamaba casi todos los días, a veces preocupada, otras resentida, queriendo entender por qué ya no era la misma Lorena de siempre. Yo trataba de explicar, con calma, mamá, necesito este tiempo. Necesito aprender quién soy, sin cargar con el peso de María. Ella se ofendía, cambiaba de tema. A veces lloraba. Tuve que aceptar que ella también tendría que pasar por un proceso, tal vez más largo que el mío. María se mantuvo apartada. Sabía, por conversaciones con mi madre, que estaba haciendo terapia, que se estaba recogiendo. Había una nueva vulnerabilidad en ella, una forma menos teatral, más cruda. Al principio, confieso, esperé ansiosamente por una disculpa de esas palabras mágicas que prometen arreglarlo todo. Pero, poco a poco, me di cuenta de que la verdadera liberación venía del perdón que me daba a mí misma, perdón por haber creído demasiado, por haberme callado durante tanto tiempo, por haberme hecho pequeña para caber en su mundo. Durante ese tiempo, David reaparecía lentamente, como quien pisa descalzo sobre un suelo que ya lo había lastimado. Nuestras conversaciones eran tímidas, llenas de cuidado. Nunca me exigió explicaciones, solo quería saber cómo estaba, si necesitaba algo. Un día, después de un largo intercambio de mensajes, me invitó a un café. Dudé. El miedo de revivir viejas heridas aún era real, pero el deseo de darme una nueva oportunidad era más fuerte.
Nos encontramos una tarde fría, en un café que parecía sacado de una película. David seguía igual, la misma sonrisa amable, la misma mirada atenta. Hablamos durante horas, sin prisa. Le conté todo, las manipulaciones de María, mis miedos, los descubrimientos dolorosos. El cansancio que me había consumido tanto tiempo. Él escuchaba en silencio, tomándome la mano de vez en cuando, con un respeto que me conmovió. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas, lo dijo, mirándome a los ojos. Ahora sabes eso. Salí de ese encuentro, sintiendo una mezcla de ligereza y gratitud. No sabíamos si volveríamos a intentarlo, no en ese momento, pero solo el hecho de tener la oportunidad de reconstruir, sin fantasmas, ya era más de lo que pensé que tendría algún día. Mientras tanto, en la familia, las máscaras caían lentamente. Mi madre comenzó a percibir las contradicciones de María, a cuestionarse los años en los que me exigió madurez mientras protegía a mi hermana de cualquier responsabilidad. Un día, me llamó para decir, tenías razón. Fui injusta. Siempre pensé que protegerte era exigirte fuerza, pero creo que te dejé demasiado sola. Lloré al escuchar eso. No era un ajuste de cuentas. Solo un reconocimiento, y eso valió, más que cualquier abrazo. Poco a poco, personas que se habían alejado de mi círculo comenzaron a regresar. Carolina me invitó a un picnic. Fernanda me mandó un audio diciendo que se sentía orgullosa de mí. Fui reencontrando viejos amigos, rescatando pedacitos de Lorena que había olvidado en algún lugar del pasado. Volver a amarme fue el proceso más difícil. Descubrí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la insistencia en seguir adelante incluso temblando. Volví a la danza, a las noches de vino con mis amigas. Al curso de escritura creativa. Escribir sobre todo lo que viví se convirtió en terapia. De algunas páginas nunca verán la luz del día, pero muchas las guardo como tesoros, recordatorios de que sobreviví. En uno de esos días en los que el coraje aparece sin previo aviso, decidí enviarle un mensaje a María. Nada grandioso, solo algo simple: espero que estés bien. Que consigas encontrarte. Ella respondió horas después: gracias. Estoy intentando. No hubo perdón ni reconciliación instantánea. Pero en ese breve diálogo, sentí que algo había cambiado. Tal vez, por primera vez, cada una de nosotras estaba aprendiendo a vivir sin necesidad de herir a la otra. Ese mismo mes, mi madre sugirió un almuerzo en familia. Acepté. Pero con una condición: si algo me hacía mal, no me quedaría. Ella aceptó. El reencuentro fue extraño, lleno de silencios y conversaciones sobre el tiempo. María casi no habló conmigo, pero no había hostilidad, solo una tregua cansada. Por primera vez pude salir de un evento familiar sin esa vieja sensación de asfixia. Días después, David me envió un mensaje: si quieres caminar por el parque este fin de semana. Estoy libre. Acepté. Caminamos, reímos, hablamos de planes, de miedos, de todo lo que nos separó y de lo que aún podría unirnos. No volvimos a ser pareja de inmediato. Decidimos darnos tiempo, redescubrir la compañía del otro sin prisas, sin presiones. La ligereza de eso fue un regalo raro. El tiempo pasó y me encontré menos preocupada por ser perfecta, por agradar a todos. Aprendí a escuchar mi intuición, a decir no, sin culpa, a poner límites. Incluso cuando la familia no lo entendía. La terapia me ayudó a ver las raíces de mi miedo, a diferenciar la culpa de la responsabilidad. La Lorena que surgió de este proceso era más íntegra, más auténtica, más dueña de sí misma. Y, en medio de todo esto, me di cuenta, ya no necesitaba que María pidiera perdón. Lo que necesitaba era seguir adelante, sabiendo que mi valor no dependía del amor o la aprobación de nadie más que de mí misma. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Hubo días en los que la nostalgia me apretaba, en los que la duda rondaba, en los que casi cedía a la tentación de volver al antiguo papel. Pero, en cada recaída, me recordaba, ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Algunas personas desaparecieron de mi vida, parientes que prefirieron creer las historias de María, amigos que nunca entendieron mi dolor. Pero otros se quedaron y nuevos vinieron. Descubrí que la vida está hecha de ciclos y que está bien si no todo el mundo quiere acompañar tu crecimiento con el tiempo. Incluso mi relación con María encontró un nuevo equilibrio. No éramos cercanas, ni confidentes, pero tampoco éramos más enemigas. Había respeto, tal vez hasta un tipo extraño de cariño, ese que solo existe entre personas que se han herido, pero que han sobrevivido juntas al propio caos. Y, una mañana cualquiera, mientras tomaba café en el balcón, vi que sonreía sin motivo aparente. Solo era paz. Por primera vez, entendí, no se trataba de ganar una guerra, se trataba de encontrar en el silencio la libertad de ser quien siempre quise ser. Y, por todo esto, nunca más acepté vivir a la sombra de nadie, ni siquiera de mi propio dolor. Si has llegado hasta aquí, quizás te hayas visto reflejada en algún fragmento de mi historia. Tal vez reconozcas ese sentimiento de andar pisando huevos dentro de tu propia casa.
o sepas lo que duele dudar de tus propios recuerdos por culpa de las palabras de quienes deberían haberte protegido. Durante mucho tiempo creí que era debilidad no poder lidiar con María, que era mi obligación salvar nuestra relación. O fingir que nada había pasado. Hoy veo que aceptar el propio dolor es un acto de valentía y que pedir ayuda es aún más valiente, mirando hacia atrás. Me doy cuenta de que lo que viví con mi hermana fue solo un retrato ampliado de tantas relaciones donde el amor se confunde con dependencia, con competencia, con silencio forzado. Aprendí de la forma más dura que puedes entregarte hasta vaciarte y aún así nunca será suficiente para quien solo sabe recibir. Solo cuando el ciclo se repite tantas veces que duele de verdad. ¿Entiendes? Hace falta salir de ese círculo, dar un paso atrás y elegirte a ti misma. La mayor lección que quedó no fue sobre venganza, ni sobre justicia, mucho menos sobre ganar discusiones familiares. Lo que queda es que nadie puede quitarnos la paz que construimos desde dentro. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que el perdón que más necesitaba era el mío. Perdonarme por haberme quedado. Por haber intentado tanto, por haber dejado que los deseos de los demás atropellaran los míos. Entendí que no tengo que cargar con el peso de las decisiones de nadie, ni de María, ni de mi madre. Ni de quien eligió creer en mentiras solo porque era más cómodo. Con el tiempo, el dolor se convirtió en cicatriz y la cicatriz en recuerdo. No somos una familia de novela, ni esas hermanas que viajan juntas y suben selfies sonrientes cada domingo. A veces nos encontramos en cumpleaños, nos enviamos mensajes cortos. Un hola, sin rencor, pero también sin nostalgia. Y está bien, aprendí a no esperar más de lo que la vida puede dar. Lo que sorprende, después de tanta turbulencia, es darme cuenta de cómo la paz no viene de los demás, sino de las decisiones que tomamos todos los días. La paz es decir no cuando es necesario, es cuidar de tu propio espacio, es aceptar que no estamos obligados a mantener cerca a quien no nos hace bien, aunque sea de la familia. La paz también es dejar las puertas entreabiertas para que, algún día, quién sabe, el afecto vuelva de otro modo. María sigue su vida. No sé si algún día seremos tan cercanas como cuando éramos niñas. Espero que encuentre su propio camino, sus propias razones para ser feliz, sin necesidad de arrancar pedazos de los demás. De verdad. Deseo que descubra la ligereza que yo solo aprendí cuando dejé de vivir a la sombra de ella. Con mi madre, la relación también cambió. Se volvió más honesta. Tuvimos conversaciones difíciles, muchas lágrimas, largos silencios. Pero también algunas sonrisas nuevas, más sinceras. Creo que, poco a poco, ella también está aprendiendo a lidiar con la hija que creció, que cambió, que ya no cabe en la cajita de siempre David. Bueno, a veces la vida sorprende cuando menos lo esperas. Él no volvió para ser el mismo novio de antes. Pero volvimos a ser amigos, compañeros de camino. Descubrimos que lo que quedó, después de tantos desencuentros, fue respeto y cariño y, si algún día llega a ser algo más, será por elección, no por carencia. Y eso, para mí, es libertad tal vez. Lo que más quiero decirte, ahora que has escuchado mi historia hasta el final, es que existe vida después del caos. No importa cuántas veces te hicieron creer que eres débil, o culpable, o invisible, siempre hay un camino para salir de ese laberinto. Y, aunque tarde, el primer paso siempre es mirar hacia ti misma y preguntarte, ¿de quién es la vida que estoy viviendo? Si estás escuchando esto y te has identificado, quiero que sepas que no estás sola. Muchas veces, el dolor se esconde detrás de historias perfectas, de hogares que parecen felices, pero la verdad es que toda familia tiene sus abismos, sus silencios, sus monstruos debajo de la cama. Lo que marca la diferencia es lo que haces con tu historia. Yo elegí no ser más una secundona. No vivir para agradar, no callarme solo porque es más fácil. Si hoy soy más fuerte, es porque aprendí con cada tropiezo, cada lágrima, cada vez que necesité empezar de nuevo. Y tú también puedes. Puede que tarde, puede que duela. Pero te mereces esa libertad, mereces ser la protagonista de tu propia vida. Ahora, quiero saber de ti, ¿esta historia tocó tus recuerdos? ¿Has vivido algo parecido? Déjame en los comentarios lo que sentiste, si hay algo que quisieras compartir. O si solo quieres un abrazo virtual. Tu voz es importante y puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora mismo. Cada semana traigo historias reales, consejos y desahogos para que aprendamos y crezcamos juntos. Eres muy bienvenido en esta comunidad. Gracias por escucharme hasta el final. Espero que, de alguna manera, mi historia te inspire a escribir la tuya a tu manera, en tu tiempo y siempre con mucho amor propio.